Esto es el noticiero internacional Noti News con Randy Prieto. Bienvenidos a Noti News International. Queremos agradecerles a todas las personas que nos han escrito a través de las redes sociales. Mil gracias. Y empezamos el noticiero de la comunidad porque alguna vez han imaginado un país donde las mujeres puedan casarse con más de una persona. Pues les cuento que en Sudáfrica tienen una de las constituciones más liberales del mundo, que abarca los matrimonios entre personas del mismo sexo y la poligamia para los hombres. Ahora, el país está pensando en actualizar sus leyes de matrimonio y como parte de eso, se está planteando una pregunta crucial. ¿Permitir la poligamia? Esto significa que una mujer puede tener más de un marido a la vez. En algunos países está prohibido modificar el género en el documento de identidad, pero en México, exactamente en el estado de Morelos, será posible. Las autoridades están obligadas a permitir la modificación del principal documento de identidad de las personas trans mayores de 12 años, en cumplimiento con la ley de género que entró en vigor el pasado 29 de noviembre. El trámite es gratuito y tarda solamente 15 días. La iglesia cubana, que abre sus puertas a la comunidad LGBTQ, pregunta: ¿la homosexualidad es un pecado? ¿Es una desviación? ¿Es una conducta a evitar? Pues les contamos que la mayoría de las iglesias consideran que sí, pero no todas. En Cuba, la Iglesia de la Comunidad Metropolitana asienta su credo en la inclusión de todas las personas, independientemente de su orientación sexual. Y ahora ha llegado el momento de conocer un nuevo tema que seguramente estará muy interesante. Así que seguimos con nuestra cápsula el día de hoy. Hola Randy, saludos a todas, todos y todes. Soy Geisel y esto es Dráxula, un espacio con noticias de interés y personalidades que por una u otra razón se destacan dentro de la comunidad LGBTIQ+. Hoy les traigo a una invitada súper especial. Se trata de la primera mujer trans colombiana que incursiona en el cine italiano. Ha ganado múltiples premios a nivel internacional. Conozcamos un poco más acerca de esos premios. New York Movie Awards, Mejor Directora de Largometraje. Luis Buñuel Memorial Award, Best Director. Best Ópera Prima, Feature Film Harmony. Los Ángeles Film Awards, Mejor Nueva Directora. Five Continents International Film Festival. Prague International Monthly Film Festival, Mejor Director. Lashdor International Art House Film Festival, Mejor Directora. Bienvenida, Juana. Hola, ¿qué tal amigos de Dráxula? Aquí directamente desde una de las maravillas del mundo, el Coliseo Romano. Estoy feliz de estar aquí con ustedes y especialmente contigo, Geisel, que estás fabulosa. Los inicios de mi carrera fueron en los años 90. Exactamente 1998 con la película Bésame Mucho del director Mauricio Ponzi. Presentaba espectáculos de cabaret y me notaron, me llamaron para participar en este casting, fue escogida y de ahí se me abrieron todas las puertas en el cine y en la televisión, aquí en Italia. Bastante grande, es un reto profesional como personal, porque siempre he actuado y actuar ha sido mi pasión. Del otro lado, siempre he tenido la idea, el sueño de dirigir una producción. Y ser directora en estos momentos me permitió de juntar mis sueños con mis pasiones y es una cosa maravillosa estar actuando y dirigiendo en una de mis propias producciones. Creo que lo más difícil fue iniciar mi carrera en un país que no es el mío. Recordemos que inicié mi carrera acá en Italia
el idioma distinto, costumbres. A esto sumémosle el factor de ser una chica transgénero. En los años 90 no había tanta aceptación ni tanta inclusión, entonces todos estos factores son estigmas que bloquean a cualquiera, pero gracias a mi talento logré romper barreras y hoy estoy vigente aquí en la televisión italiana y en el cine. Es importante resaltar que el cine que estoy creando en estos momentos va dirigido a todo tipo de público. Como directora me atreví a contar historias de la comunidad LGTBI porque no es un secreto para nadie que esta comunidad ha sido estigmatizada, vulnerada, silenciada por muchos años y es hora de que esto cambie. Creo que como actriz todos los personajes que he interpretado me han marcado y han dejado una huella en mí. Algunos positiva y otros un poco menos, pero definitivamente un papel que me marcó muchísimo fue el de Diana en la película Harmony, la reina de la noche, porque vivir en carne propia todas estas torturas, todo este sufrimiento que este personaje sufrió, recordemos que es basado en una historia real y es una historia de valentía, pero más que de valentía es una historia de humanidad. Y entrar en ese personaje fue muy difícil y una vez que entré fue mucho más difícil salir de este personaje y aún de vez en cuando siento estas angustias, me marcó muchísimo. La motivación son mis sueños, esos anhelos tan profundos de lo que quiero alcanzar. Eso hace que me levante todos los días con la mejor energía, mejor dicho, con el pie derecho, con fe, con esperanza y con la fuerza de querer alcanzar esos sueños y realizarlos. Mi mensaje para la comunidad LGTBIQ es que no permitan que nadie los haga sentir menos por el solo hecho de ser diferentes. Que la inclinación sexual no define a nadie como persona, que sean personas auténticas, pero con una gran calidad humana, que siempre sueñen por sus ideales y que lo más importante es el respeto y la tolerancia hacia el prójimo. Juana, muchísimas gracias por compartirnos un poco más de tu vida. Compártenos también tus redes sociales. Mis redes sociales, aquí se las dejo abajito. Son Juana Jiménez Actriz en Instagram. Tengo también una página internet www.juanajimenezactriz. Gracias, Juana, por dedicarnos a esta entrevista. Ya sabes que siempre eres bienvenida a Dráxula. Nos vemos en una próxima. Bye, bye. Y seguimos en estudio con las noticias más importantes para nuestra comunidad. Personalmente, siempre he sido fan de la música de Vicente Fernández, pero una noticia que nos sorprendió bastante fue la que salió a la luz después de que el artista falleciera. Se trata de una entrevista que el cantante dio en el año 2012 y en ella el cantante aseguró que no había aceptado un trasplante de riñón porque no sabía si el riñón que estaría en su cuerpo era de un homosexual o un drogadicto. Una declaración muy fuerte y decepcionante de nuestro querido Chente. Aquí terminamos la sección de hoy. Recuerden, soy Randy Prieto y esto es Notinews International.